Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva sesión de estos encuentros que estamos realizando quincenalmente para hablar sobre diversos temas que hemos vivido a lo largo de esta pandemia de la COVID-19. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante y tenemos un invitado muy especial para conversar sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la salud emocional y en el desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes. Un tema que es muy importante para todos, especialmente para los que somos papás y mamás, que pues bueno, estamos muy pendientes del desarrollo de nuestros hijos y ver cómo los podemos ayudar y apoyar, acompañar en reactivación de un poco de la normalidad que teníamos antes. Pero para ya dar comienzo a esta sesión, antes quiero dar la bienvenida y saludar nuevamente a mi amigo Álvaro Camacho de nuestra plataforma hermana Cacao Móvil. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Ciudad, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar acá nuevamente compartiendo, ¿no? Desde la red de Cacao Móvil. Buenas tardes, doctor Hugo, doctor Juan Carlos. Mucho gusto estar acá y pues esperemos que hoy sea de mucho provecho, ¿no? Con quienes trabajamos, ¿no? En esas comunidades. Así es, Álvaro. Yo estoy segura que va a ser muy interesante todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Y para ya no robarnos más tiempo, vamos a darle el pase al doctor Hugo Manrique, especialista en salud y además consultor de salud que nos ha estado acompañando a lo largo de este año para abordar todos los temas que hemos conversado en estas interesantes charlas para la prevención de la COVID y ahora ya, pues bueno, con el impacto que hemos vivido a través de la pandemia y las recomendaciones para retomar poco a poco la normalidad. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas tardes, Jessy, buenas tardes, Álvaro. Gusto realmente este nuevo programa, de este ciclo de webinar que iniciamos con mucho esfuerzo el inicio de este año, abordando diferentes espacios, contextos y situaciones, todas relacionadas a esta gran pandemia de la COVID-19. El día de hoy es un tema central. Tanto por su vigencia, porque todavía sigue ejerciendo un gran impacto sobre una población altamente vulnerable. ¿Y de quién estamos hablando? Los niños, niñas y adolescentes de nuestros países. Frente a lo que ha significado la convivencia con la COVID-19 en sus diferentes fases y etapas, desde esos primeros años, esos primeros meses del año 2020, cuando se recluyó a millones de personas en sus hogares, se decretó el aislamiento social, se decretó la suspensión de muchas actividades presenciales, incluyendo la educación de nuestros niños y adolescentes, hasta el día de hoy, en que estamos viviendo una cuarta ola que nos deja evidencia de que la COVID-19 todavía sigue vigente. Pero ya tenemos la obligación de mirar hacia el futuro, un futuro inmediato posterior a la pandemia, con todo lo que esto significa. Es decir, que la pandemia se va a ir, sí, pero ¿qué va a dejar? En términos de secuelas, de consecuencias, de problemas en la salud psicológica y en las capacidades sociales de gruesos sectores de la población, en especial nuestros niños y adolescentes. Y algunos pediatras han tildado a los más pequeños como la generación pandémica, esos niñitos que crecieron viendo a sus adultos usando mascarillas, marcando la distancia con otras personas, recluidas por muchas horas en la casa, alejados de sus amigos y alejados de sus espacios de socialización, como también los niños mayores y los adolescentes. Para abordar el tema del impacto que ha ejercido sus diferentes fases en el transcurso de esta pandemia, tenemos pues a uno de los especialistas con más liderazgo en la salud mental de niños y adolescentes de nuestro país. Y es un gusto contar con nosotros, con el doctor Juan Carlos Legua. Antes de darle la palabra, por favor, ahí permítame solamente mencionar algunos puntos claves de su trayectoria profesional. El doctor Juan Carlos Legua
Es médico psiquiatra, ¿no? Que estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene certificaciones de especialización en psicoterapia y terapia familiar de orientación sistémica en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana y de la Sociedad de Historia de la Medicina. Es miembro fundador de la Asociación de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Perú. A la actualidad, el doctor Lengua cuenta ya con 30 años de experiencia profesional laborando en el emblemático Hospital de Salud Mental Hermilio Valdizán, donde ha ocupado los cargos de jefe de Departamento de Salud Mental del Niño y del Adolescente, que ocupa en la actualidad su director e inclusive director general de esa institución. El doctor Lengua es profesor universitario de psiquiatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad San Martín de Porres. Autor de varios artículos en revistas de salud mental, ahí publicados a través de la UNIFE, el propio Hospital Valdizán, la revista Diagnóstico, entre otros, ¿no? Algunos de sus trabajos tienen que ver con el desarrollo del preventorio para el desarrollo humano, el manual para estudiantes capítulo 4 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2013, un compendio de psiquiatría. En el 2008, la publicación titulada La niñez construyendo su identidad, publicado a través de la UNIFE en 1997, otra publicación que tiene titulada como Los niños y niñas y adolescentes, exclusión y desarrollo psicosocial, trastornos conductuales y destrezas, publicado a través de la IFEJA en el año 2001, Manual de Psiquiatría Humberto Rotondo, tercera edición, publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021. Fuera de todas sus participaciones como ponente en jornadas, congresos nacionales e internacionales de su especialidad. Definitivamente tenemos a una persona muy autorizada para abordar el difícil tema que nos ha traído el día de hoy y que tiene que ver con el impacto de la psicosocial, fundamentalmente psicológico, en niñas, niños y adolescentes de nuestro país a causa de la COVID-19. Doctor Juan Carlos Legua, muchísimas gracias por su presencia. De repente, sus primeras palabras y realmente muy agradecido por tenerle aquí. No, el agradecido soy yo, que me dan la oportunidad de compartir algo de lo que estamos viviendo nosotros los profesionales en relación a este drama que es el de la pandemia. Bueno, lo que se dice es que al final cuando pase todo, de repente habrá una quinta o sexta ola, pero ya no del contagio del COVID, sino de los problemas de salud mental. Es decir, esto es un problema que está embalsamado, mejor dicho, y que cuando pase todo esto van a comenzar a llegar, ya vamos a hablar en un ratito, los cuadros de depresión, de ansiedad, de duelos no resueltos, de conductas adictivas, como el Internet, por ejemplo. Eso es lo que se nos viene para todos nosotros los profesionales y para las familias, para los papás que van a tener que enfrentar cuando pase todo esto. Muy cierto. En realidad son muchas las familias, personas que han compartido sus interrogantes, sus dudas y por sobre todo sus temores en torno a lo que se está viviendo, a cómo enfrentarlo y a lo que está por venir. Aún así se vaya la pandemia. Así es. Está por verse todo lo que la pandemia nos va a dejar. De repente, para resumir un poco esas preocupaciones, ¿no? El impacto psicosocial que se va en nuestros niños. Por ejemplo, a partir del temor a la pandemia y a contagiarse la COVID por parte de los niños y adolescentes, que fue transmitido por sus propias familias como parte de un proceso de prevención, de cuidarse, la cuestión es, me surgen preguntas sobre si esto va a dejar secuelas a futuro que necesitarán de programas para el soporte emocional de miles y miles de niños y adolescentes. Esa es una primera preocupación. Otra, ya sabemos, la información ha sido corroborada y confirmada por diferentes organismos internacionales. En el Perú ya se sabe que más de 200.000 personas murieron. Y es muy posible que se sumen otras miles por diferentes causas que estuvieron ligadas al contexto tan difícil para lograr atenderlas en ese periodo. Detrás de estas cifras
seguramente hay más de 200.000 niños y adolescentes que sufrieron la pérdida de un ser querido. De ese total, según fuentes del propio Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social y de la Mujer, se cree que más de 90.000 eran huérfanos de uno o de ambos padres. Tanto que en el gobierno transitorio del presidente Sagasti se pensó en un programa de soporte para esta población, que sabemos no se pudo consolidar hasta la actualidad. Y ahí uno se pregunta, ¿y cómo está el proceso de duelo? ¿Qué cosas nos espera por delante? ¿Cuál es el compromiso de las instituciones? ¿Qué hacer desde los diferentes ámbitos para ayudar a tantos niños y adolescentes que lo van a necesitar? Y sobre las medidas preventivas también tienen lo suyo. Es decir, se logró que mucha gente no se infectara. Y aquí viene el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, pero los más pequeños, como digo, ya bautizados como la generación pandémica, ¿qué impactos van a dejar en su desarrollo posterior? Aquí el hecho de que tuvieron que vivir una época de temor, de usar algo con lo que crecieron, la distancia con otros seres queridos, cuántos dejaron de ver a sus abuelos, a tíos, a otros parientes a los cuales apreciaban, y qué va a dejar, qué es lo que se espera hacia adelante. Y este es otro punto también de preocupación para miles de padres y madres de familia. La mayor exposición a la tecnología digital, la educación virtual. Ya se sabe la importancia de volver a la presencialidad por parte de muchos países. El Perú y unos pocos países latinoamericanos fueron los últimos del orbe en aceptar la presencialidad, ¿no? Y aquí el punto clave, qué tan negativos serían los efectos de esta etapa vivida, qué tanto incrementarán las adicciones, qué habrá que hacer en el futuro y demás. En ese sentido, de repente las principales preocupaciones que nos han estado expresando padres y madres de familia de nuestras redes y del público en general. Lo dejo, doctor Juan Carlos, para que más o menos nos pueda orientar sobre estos puntos. Sí, a ver si voy a compartirle algunas imágenes que nos van a ayudar para... Un ratito. Pues es que acá tengo... Ya. Ahora sí. No sé si se puede ver la imagen. Perfectamente. Ya. Bueno, evidentemente el impacto es grande. Habría mucho que hablar al respecto, pero vamos a tratar de resumirlo en los minutos que tenemos, qué es lo que vamos a enfrentar. Un ratito. Ya está. Bueno, en realidad el problema no solamente es monetario, ¿no? Se ha visto que había un deterioro socioeconómico en las familias que viven esta pandemia. Pero el problema no está solamente ahí, no solamente está en la pobreza socioeconómica. Como ya bien se ha dicho, está el aspecto emocional. La ansiedad ha hecho de que dos actores, porque ustedes saben que para la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad y la depresión estaban dentro de las 4 enfermedades más frecuentes. Pónganle ustedes tifoidea, todo lo que quieran. Dentro de todo eso, entre las 4 más frecuentes estaba la ansiedad y la depresión. Pues bien, con todos estos eventos que han ocurrido, probablemente van a estar dentro de las 2 más frecuentes. Vamos a ver la ansiedad y la depresión que va a aumentar en niños y adolescentes. Y ojo, acá quiero señalar una cosa, que la ansiedad y la depresión en los niños y adolescentes no se presenta clínicamente como en un adulto. Por ejemplo, la depresión en un adolescente o en un niño puede acompañarse de una conducta agitada. O sea, pueden ser irritables, pueden ser renegones, incluso en el caso del adolescente pueden ser hasta agresivos. Y eso muchas veces desconcierta a los papás y a los profesores. Porque me dice el doctor, ¿cómo voy a entender que mi hijo está deprimido si le pega a sus compañeros o le pega a su hermano?
pero la evaluación tiene una depresión. Entonces, esto debemos tenerlo presente porque va a aumentar. Indudablemente ha habido una serie de situaciones que se han tenido que emplear para protegernos de la pandemia, el cierre de las escuelas, el rompimiento de la rutina habitual de tanto de niños y adolescentes, el distanciamiento de la familia, de los amigos. Y esto es importante sobre todo en los adolescentes. Los amigos, las amigas son importantes porque son un soporte emocional determinante en los casos de los niños y los adolescentes, sobre todo en los adolescentes, ¿no? En las chicas es más acentuado. El grupo de amigas con que comparte les sirve como un soporte emocional. Al haber un distanciamiento se pierde este recurso. Se pierde este recurso. Y esto indudablemente lo viven como una pérdida. Y pueden hacer hasta verdaderos procesos de duelo, ¿no? Además de las pérdidas familiares que puede acarrear, ¿no? Hay indudablemente muchos casos de deserción escolar. Hay muchos chicos, y esto lo hemos tenido oportunidad de ver nosotros en el Departamento de Niños y Adolescentes del Hospital Valdizán, que simplemente dejaron de ir al colegio, dejaron de estudiar. ¿Por qué? No se adaptaban al modelo virtual. La UNESCO calcula que más o menos un 12% no se han adaptado y han dejado los estudios, han desertado del colegio. Y ahora lo tienen que retomar. Y ese es un proceso también difícil de realizar. Bueno, indudablemente todo este fenómeno, la pandemia, ha sumergido a nuestros menores, a nuestros adolescentes, como les había dicho, a una situación de restricción del espacio personal. Y esto es importante en un adolescente que está pasando por un proceso de autonomía, de independencia. Necesita un espacio, pero ahora tiene que retraerse. Que indudablemente ha afectado la dinámica familiar. Porque ahora, en la pandemia, todos han tenido que estar, y por ejemplo, en hogares hacinados, toda la familia en un cuarto, por ejemplo. Esto indudablemente ha producido mucho estrés emocional, más aún, por ejemplo, en aquellos casos donde ya hay violencia familiar. En aquellos casos de violencia familiar, la familia está obligada a tener al agresor dentro de la familia. Entonces, algunos señalan que es muy probable, cuando pase la pandemia, que efectivamente se va a evidenciar el aumento de los casos de violencia familiar. Hay situaciones de pérdida, temores a la pérdida, inicialmente de la salud física, y después, como les había comentado, al vínculo. Se pierde a los amigos, las amigas, a la enamorada, al enamorado, que es un soporte emocional importante para los adolescentes. El miedo, la ruptura, la separación, es eso frente a lo cual se han enfrentado nuestros menores en esta pandemia. Considerando, sobre todo, que los adolescentes ya por su periodo evolutivo de la adolescencia, ya venían con una serie de necesidades de identidad, afectivas, de realización personal, de independencia, de relación social. Ya tenían una serie de necesidades en proceso de resolver, que se ha visto complicado con todas las medidas y lo que ha ocurrido en la pandemia. La adolescencia es un periodo difícil para la familia y lo ha sido más difícil en este periodo de la pandemia. Entonces, nuestro adolescente, por ejemplo, se va a enfrentar a cuadros depresivos. Ya les había comentado que la depresión en el adolescente no se da necesariamente de una manera idéntica al adulto. Pueden ser irritables, pueden ser inquietos, pueden ser agresivos. Entonces, esto no es bien comprendido por los padres ni por los profesores. Piensan que lo que necesita es rigor, cuando en realidad necesita apoyo porque está pasando por un cuadro depresivo. Pasa por cuadros de ansiedad, temores. Imaginen jóvenes que ya tenían problemas, cuadros obsesivos, cuadros de ansiedad, eso se acentúa mucho más.
situaciones de estrés, ¿no? Y algo que yo pienso que se va a tener que estudiar bastante, que es la situación de duelo, las pérdidas que hay. No solamente pérdidas familiares, fallecimiento de un abuelo, de un tío, de un hermano, de una mamá, de un papá, la pérdida del círculo de amigos, la pérdida de la relación con el enamorado o la enamorada, que es un soporte emocional importante. Esto hace que muchos niños y adolescentes pasen por procesos de duelo que no siempre se resuelven bien. Entonces ahí hablamos de un duelo patológico, que indudablemente son casos que vamos a ver con bastante frecuencia. Todo esto, lógicamente, es más penoso si ya se tenía una patología previa. Si ya el adolescente, el niño, tenía un cuadro de depresión, de ansiedad, de déficit de atención, baja autoestima, de conductas adictivas, o si vivía situaciones de violencia o de bullying. Es curioso, pero ahora en la consulta vemos que muchos adolescentes, muchos escolares tienen temor regresar al colegio. ¿Por qué? Porque no saben cómo los van a recibir. ¿Por qué? Esto ha permitido, por ejemplo, descubrir que muchos vivían situación de bullying ante la pandemia y que tienen temor de volver a la presencialidad porque piensan que van a vivir otra vez el bullying. Entonces los padres se encuentran con esta situación, ¿no? Difícil porque el bullying, usted sabe, es el acoso escolar, es un maltrato. Bien. Frente a toda esta situación de pandemia, los niños, sobre todo los adolescentes, han incurrido en una serie de conductas evasivas. Por ejemplo, se han refugiado en el internet, en el celular, ¿no? Una mamá me decía, doctor, bueno, usted sabe, doctor, que las clases han sido virtuales. Mi hijo tenía que estudiar y hacer las tareas en la computadora. Está, doctor, no le miento, 10 horas en la computadora y me dice que está haciendo la tarea. Y no se lo puedo quitar porque puede reaccionar hasta de manera violenta. Entonces, como un colega me decía, es muy probable que los casos de conducta adictivas estén aumentando. Estén aumentando de una patología que ya la veíamos ante la pandemia, que era la adicción al Internet. Esto probablemente ha aumentado con la pandemia y va a necesitar un tipo de abordaje. A otros se han refugiado en la música, que es un poco más saludable, igual que la lectura, o otros se han aislado simplemente. La depresión, ya les había comentado, tiene manifestaciones clínicas distintas al adulto, por lo cual no siempre es bien comprendida. Ya lo había señalado incluso la ONG en el año 2021, la preocupación del aumento de los casos de violencia familiar, ¿no? Frente a una situación de estrechez económica, de estrés social, de crisis, en la cual los más vulnerables son los niños, los adolescentes, las mujeres. Son los más vulnerables, ¿no? Esto, por ejemplo, ha despertado mucha preocupación, porque, por ejemplo, ya bien lo señalaba la ONG, los casos de embarazo en adolescentes han aumentado. No, si bien era alto ante la pandemia, han aumentado mucho más todavía. Bueno, frente a esto, ¿qué hacer? Porque de repente decimos, bueno, ¿y qué hacemos nosotros frente a, ¿no? Porque el panorama es hasta aquí verdaderamente preocupante. ¿Qué podemos hacer? Y aquí yo quiero señalar algo que considero importante. Nosotros, los que trabajamos con niños y adolescentes, consideramos que el papel de la familia es sumamente importante. El niño no enfrenta esto solo. Donald Winnicott, un pediatra, psicoanalista de niños, decía que para él el niño solo no existe porque el niño viene con su familia. Entonces, trabajar con el niño es trabajar con la familia. Igual con los adolescentes. Entonces, el papel de la familia es importante. Y acá yo siempre señalo el rol determinante que tienen los papás, porque ellos son los capitanes del barco. Los capitanes del barco. Ellos son los que tienen que dirigir a este barco que es la familia frente a esta tempestad que es la pandemia y lo que se va a ver después de la pandemia. Son los padres los que tienen que dar estabilidad emocional.
Yo sé que esto es difícil. Yo soy papá también, ¿no? Nadie enseña a ser papá o mamá. No hay maestría, no hay doctorado, no hay instituto. Cada uno se las arregla como puede. No es fácil ser papá o mamá, indudablemente. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, los papás son los capitanes del barco y ellos son los que tienen que propiciar la calma dentro de la familia. ¿Ok? No pueden perder los papeles. Nadie subiría un barco donde los capitanes han perdido los papeles. Entonces, acá es importante la estabilidad, que no pierdan los papeles, que trabajen coordinadamente el papá y la mamá, que los dos remen en un solo sentido, ¿no? De tal manera que puedan dar tranquilidad, que pueda ayudar a que se manejen adecuadamente las emociones, que se expresen, porque no es una enfermedad, sentir miedo, tristeza, ansiedad, es normal y se debe expresar, pero eso no significa que el mundo se va a derrumbar. Aquí el rol de los capitanes es importante. Y acá hay un tema que lo voy a tocar sucintamente, que es el caso de la resiliencia familiar. Muchas familias tienen los recursos para enfrentar esto y no acuden al especialista, porque tienen los recursos. Eso es lo que nosotros llamamos la resiliencia, la capacidad de las familias de adaptarse y fortalecerse frente a esta eventualidad, ¿no? Acá ayuda mucho, por ejemplo, la colaboración, el trabajo coherente, las creencias que uno puede tener. Por ejemplo, el compartir una fe. El compartir una fe da fortaleza a una familia, ¿no? De tal manera que se puede enfrentar las eventualidades. Como decía Seligman, es el aprendizaje del optimismo. Y esto es importante mantener en la familia. Vivimos una situación penosa, es cierto, pero no se debe perder el optimismo. No se debe perder el optimismo para que esto pueda fortalecer a la familia y manejar todo esto que yo les había mencionado. Es importante por eso que en la familia se produzcan actitudes de apoyo emocional, de confianza, donde se pueda conversar, compartir las emociones. Es importante que las conversaciones sean positivas, que no sean solamente de recriminación, de juzgamiento, ¿no? De que pueda haber una aceptación de las emociones, de apoyo, inclusive de buen humor. Hay un libro muy interesante de Walsh que se llama La resiliencia familiar, y de acá yo les traigo este cuadrito donde habla de los aspectos importantes para que una familia sea resiliente, para que una familia esté fortalecida. Uno, el compartir algún tipo de creencia. Las creencias, el compartir una fe, le da un sentido a los problemas, le da un sentido a la adversidad, le da una perspectiva positiva. Es importante. También es importante que las familias sean flexibles. Y acá hay un problema, porque lamentablemente en el Perú, la mayoría de las familias se ciñen bajo la ideología del machismo, donde el hombre ocupa una posición superior y decide sobre todo. No hay ese trabajo de compartir con la mamá, con la esposa. No hay esa flexibilidad, hay esa rigidez. Y es riesgoso porque esto propicia el maltrato, ¿no? Entonces, es importante ser flexible y que se dé un espacio a la comunicación, a la expresión emocional franca. Expresar las emociones no es un signo de debilidad, es un signo de humanidad. Que alguien diga que está ansioso, que tiene miedo, no quiere decir que es débil, quiere decir que es humano. Lo que yo le decía, tiene que haber un apoyo mutuo, un respeto por el otro, ¿no? Y los capitanes tienen que asumir una posición de liderazgo. Una posición de liderazgo que oriente y proteja a la familia, sobre todo a los más vulnerables, que son los niños y adolescentes. Ahora, ayuda mucho que la familia esté inscrito en algún programa que le pueda apoyar, ¿no? Ayuda mucho, como les he dicho, que sea flexible,
que se connote positivamente y que se valorice los esfuerzos que se están realizando, ¿no? Y hay algunas cosas que se podría sugerir para aliviar el sufrimiento emocional de nuestros niños. Primero, se debe continuar con los estudios. Siempre en la consulta motivamos a la familia que sus hijos continúen con los estudios. Pero doctor, la enseñanza virtual no es igual que la presencial. Está bien, señora, pero peor es que esté en la casa sin hacer nada. Algo va a aprender. Hay que motivarlo. Que tenga actividad física. Que el niño adolescente tenga actividad física. No, yo recuerdo el caso de una mamá que a través del internet encontró un programa de ejercicios para su hija. De tal manera que ella podía hacer 30 minutos de ejercicio que salía por el internet. Propiciar el contacto con sus amistades. Claro, mientras sean amistades positivas, prácticamente. Mantener el contacto con los amigos, con el enamorado, con la enamorada, por teléfono, por internet. Ya les he señalado al principio la importancia que tienen para el sostenimiento emocional, ¿no? Es, como se dice, esta capacidad de mantener la esperanza y el optimismo, ¿no? De desculpabilizar. Que las emociones que se sienten no significa que se es culpable. Y superar todas las dificultades y obstáculos. Bien. Aquí he querido terminar presentándoles aquí un retrato de un parque muy bonito en Holanda, que es Keukenhof. Es un parque de tulipanes. Y aquí esto es lo que presento aquí para terminar mi exposición y espero poder aclararlo a través de las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Hermosa vista. Sí, sabemos allí de la bella producción de tulipanes que tienen los Países Bajos. Y bien, me parece que tenemos una primera pregunta ahí del público, ¿no? De parte del señor Jesús Raras, un cordial saludo. Y su pregunta es, ¿cómo se tendría que actuar en los casos en donde la demanda por motivo de consulta, bueno, es totalmente de los padres hacia sus hijos, es totalmente diferente a la demanda de atención que solicita el hijo propiamente? Permítame un segundo. Donde la demanda por motivo de consulta, bueno, parece ser que tiene que ver con la percepción de si cómo satisfacer una demanda de atención. Ya, yo lo entiendo. ¿no? Yo lo entiendo porque esa es una situación que se da cuando se trabaja con niños y con adolescentes. Y es la diferencia de trabajar con adultos. Cuando uno trabaja con adultos existe una demanda, la del paciente. Pero cuando trabaja con niños o adolescentes hay dos demandas, la de la familia y la del niño o adolescente. Entonces el profesional tiene que responder a las dos demandas. ¿Ok? Porque si solamente respondemos a la demanda de la familia, bueno, el niño va a participar, pero no mucho. Y el adolescente nos va a hacer la vida imposible, porque el adolescente lo dice. Y es más, si el adolescente no está de acuerdo, se para y se va. Y si nosotros respondemos la demanda del niño o del adolescente y no de la familia no lo trae. Entonces, es la habilidad, y para eso está, lógicamente, interviene la formación, lo que lo forman a uno para manejar esas situaciones, de que uno tiene que mantener una propuesta donde interese tanto a la familia como al pacientito. ¿Ok? De repente, el problema por el cual viene a la consulta es porque tiene problemas de conducta en la escuela. ¿No? De repente los papás lo traen, ¿sabe qué, doctor? Está con problemas de conducta en la escuela. Y uno lo evalúa y encuentra que el adolescente está deprimido, que está triste. Entonces, uno puede hacer una propuesta de, señora, su hijo está deprimido, está triste, vamos a ayudarlo. Yo le puedo proponer al adolescente que tú ya dejes estar triste. Y yo estoy dispuesto a ayudarte en eso. Que ya no llores, que no te aísles, que no pienses en morir.
Esa es la propuesta que yo le haría al adolescente y a la familia, que su conducta va a mejorar. Entonces ahí yo estoy haciendo una propuesta en donde los dos van a sentir que ganan viniendo, ¿no? Entonces esto es algo importante que se debe abordar ya desde la primera consulta. Que las dos demandas estén resueltas. Es muy probable que esa sea la inquietud de la pregunta. Ujú. Acá hay una pregunta sumamente interesante. Tiene que ver con los jóvenes con capacidades diferentes. ¿Cuáles son las señales, si se quiere, más comunes que puedan advertir o los factores de riesgo que rodean a los niños y jóvenes con capacidades diferentes cuando están sufriendo ansiedad, ¿no? Estrés, peor en el contexto actual de la pandemia? Bueno, esta es una situación bien peculiar y al cual siempre hay que prestar atención. Porque los niños, los escolares, los adolescentes con habilidad diferente es una población vulnerable. Y es una población vulnerable que está expuesta a algún tipo de maltrato. Y eso hay que estar muy atento. No solamente de maltrato, incluso hasta familiar, ¿no? Sino hasta en la escuela, el caso del bullying, el caso del acoso escolar. Generalmente en el acoso escolar, el agresor, el acosador, escoge a la persona más vulnerable. Y la persona más vulnerable es la persona con algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Que va desde la tartamudez, que va desde el tener bajas notas, va desde el Asperger, por ejemplo, un autismo leve, el joven tímido, está expuesto a este tipo de situaciones, de maltrato, de alguna forma de maltrato. Entonces hay que tener una especial atención a esta población. Y eso debe estar consciente tanto los padres como los profesores. Los profesores, ¿no? He tenido oportunidad de ver en la consulta de muchos chicos con algún tipo de limitación, por ejemplo, tartamudez, que tienen temor volver a la clase presencial, porque no saben cómo lo van a tratar sus compañeros. Y ahí uno se percata que resulta que ya desde antes de la pandemia sufrían acoso. Se burlaban, lo insultaban, lo humillaban, le quitaban sus cosas, lo amenazaban y no lo decían. Y ahora, con la pandemia, ha salido eso a reducir. Ese es uno de los principales riesgos a cuales están expuestos y probablemente lo origina todo eso lo que los papás lo interpretan como estrés. Aparte de las dificultades propias que tienen. Porque indudablemente un niño, un escolar con discapacidad, afecta la autoestima a los papás. Porque los papás se hacen muchas expectativas de sus hijos. Cuando tienen una discapacidad, esa expectativa se cae por los suelos. ¿No? Porque no es, ¿no? Un niño cuando van a nacer, hablamos con los papás y dice, este va a ser futbolista, con él vamos al mundial, etcétera. Se crea expectativas. Y esas expectativas se frustran con la discapacidad. ¿Y eso qué crea? Crea frustración a los padres. ¿Y cuál es la primera respuesta psicológica a la frustración? La ira. Por eso que estos niños están expuestos a sufrir maltrato por los padres, por la frustración que puede haber originado su discapacidad. Esas son un poco las situaciones en las cuales se exponen esta población con discapacidad. Y por cierto, uno de los temas cruciales que ha generado esta pandemia tiene que ver con las muertes, ¿no? Lo que señalamos en algún momento, el Perú, la tasa de mortalidad más elevada durante la segunda ola a nivel mundial, más de 200.000 peruanos murieron en ese entonces, y es muy posible que sean muchos más las familias que murieron, que perdieron. Ahora bien, detrás de eso tenemos niños y adolescentes que perdieron a un pariente que significó mucho para ellos, un abuelo, un tío, y al que no pudieron despedir. Recorremos todo lo que ha significado la ruptura en nuestros rituales, el no poder despedir al ser querido que se vino. Un duelo inconcluso, según algunos, según lo que están. Así es. Lo segundo, es el hecho de los niños que por lo menos perdieron uno de los padres.
Y uno se pregunta, y bien, ahora, ¿qué es de esas familias donde se perdió al padre o a la madre? Y la otra es los niños que perdieron ambos padres. En mi caso particular, leí que tuve la oportunidad de asistir personas, familias donde ambos padres murieron. Y donde sabemos que hubo tantas dificultades para lograr que familiares directos acogieran a niños que tuvieron que marcharse muy lejos ahí para mantenerse unidos. Y uno se pregunta, ¿qué habrá sido de ellos? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a futuro? ¿Qué es lo que debía de hacerse por ellos? Es una situación bien penosa. Se ha dado en la pandemia el caso de muchos fallecimientos a los cuales las familias no han podido ver, sobre todo en la primera ola, ¿no? Que se lo llevaron, como me contaba un pacientito que veía en la consulta, doctor, un día se llevaron a mi abuelo y ya no regresó. Después nos dijeron que había fallecido. Ni siquiera pudo haber un velorio, nada, porque el cuerpo fue cremado. Entonces, lógicamente, esto tiene repercusiones enormes en un proceso que se da normalmente en las pérdidas, que es el duelo. El duelo es un proceso psicológico que es normal, ¿no? La persona se va preparando para asimilar la pérdida y continuar con su vida normal. Pero esto se altera cuando ocurre eventos como este, sobre todo en los cuales no ha habido un momento, como bien se dice, de despedida. Esto nos hace recordar también a lo que se vivió en nuestro país en la época de la violencia política con los desaparecidos. Nadie sabía. Pero miren, en esa época se vio algo, a veces nuestra población es sabia. ¿Cómo resolvieron ellos este problema? Velando las ropas. En nuestra población del interior hay lugares donde cuando no se tiene el cuerpo, velan las ropas o velan las fotografías. Entonces, ¿esto qué hace? Este es un ritual que permite elaborar una pérdida. Suplanta un poco al sepelio, porque el sepelio tiene una función psicológica, que es que permite elaborar, porque todos los rituales tienen esa facilidad, la pérdida a los familiares. Al no haber un cuerpo, está la foto o están las ropas. Y se establece un ritual que permite a la familia elaborar esa pérdida, ¿no? Hay cosas en donde hay situaciones donde no se da. Y esto puede hacer que un duelo dure mucho tiempo o comience a tener sintomatología que afectan su vida. Una depresión severa, en la cual la persona no come, no duerme, no estudia, en el caso de nuestros menores, se aíslan, se retraen, tienen ideas de muerte o se producen conductas autoagresivas, se producen cortes. Lamentablemente, allá hace algunos años nosotros hemos visto que, sobre todo en las chicas, se hacen lo que se llama el famoso cutting. Se hacen cortes en los brazos y en las piernas. Y eso cuando la emoción la rebalsa, cuando no pueden controlar sus emociones, tristeza, ansiedad, cólera, frustración, se hacen los cortes. Entonces, eso ya nos está diciendo de que este es un proceso que va mal. Ahí, indudablemente, es importante la intervención del profesional. Es importante la intervención del profesional, ¿no? Para tratar esa ansiedad, ese cuadro depresivo. Pero yo creo que vamos a ver muchos duelos patológicos. Ahorita todavía tenemos la preocupación principal de sobrevivir. Entonces, pero cuando pase esto, va a comenzar a salir todo lo emocional. Es como en la guerra. En la guerra, en el combate, el soldado no se deprime, porque tiene que salvar su vida. Cuando pasa el combate, ahí vienen los conflictos emocionales en el soldado. Se deprime, se torna ansioso, viene lo que se llama el estrés postraumático, cuando pasa la batalla. Entonces, es eso lo que vamos a ver cuando vaya disminuyendo esta situación de pandemia y ya no exista tanta preocupación por lo físico, ahí va a comenzar a salir lo que está debajo del tapete, que son los problemas emocionales, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Estamos viendo ahorita esto, el problema de la conducta adictiva al Internet, la ciberadicción, que es una patología nueva que no existía hace 20 años y que ya hace 10 años en la consulta lo veíamos. Ahora esto indudablemente ha aumentado. Hay familias que no saben cómo quitarle el celular, que es una pequeña computadora, a su hijo. Una mamá me dijo, mire doctor, no sabía cómo quitarle la computadora a mi hijo. ¿Qué es lo que he hecho? He bajado la palanca de la luz. He bajado la palanca de la luz, porque si no, mi hijo no lo dejaba. Y es uno de los síntomas de la ciberadicción, que se pierde el control. El joven no puede usar su dedo para machucar ese botoncito y apagar el aparato. Entonces son cosas que están comenzando a salir y que indudablemente necesitan un abordaje. Es un futuro bastante retador el que nos espera por delante. Sí, así es. Ojalá que no solo sea visible, sino que las instituciones y los estados realmente decidieran abordarlas y enfrentarlas. Eso es un hecho real. Aquí veo otra pregunta que tiene que ver sobre el rol de los docentes en medio de todas estas problemáticas. Es decir, estamos viviendo todavía con la COVID-19, el duelo, la ciberadicción, la vuelta a la presencialidad, los procesos de adaptación, el futuro. ¿Qué más pueden hacer? ¿Cuál podría ser el mejor rol que podrían asumir los docentes? Los docentes ocupan un papel muy importante. No solo ahora, ya desde antes. ¿eh? Ya desde antes yo recuerdo que existen muchos programas de detección temprana de casos de maltrato o de ideación suicida, donde la gente importante es el profesor. Porque muchas veces el profesor se da cuenta de los cambios en el alumno frecuentemente antes que los padres. Yo tengo casos de pacientes donde son los profesores que han exigido a los padres que lo traigan a la consulta. Mire, señora, si usted no trae a su hijo a la consulta, no hay nota. Porque su hijo necesita una atención. Y los profesores son los primeros que se han dado cuenta. Entonces, aquí el rol del profesor como detector temprano de sufrimiento, de patología, es muy, muy importante. Muy importante. Lo otro, y eso tiene que ver con lo que hablamos de la resiliencia, ¿por qué algunos niños o adolescentes hacen más patologías y otros no? Eso es una pregunta que frecuentemente se ha hecho. Y acá interviene ese término resiliencia, o sea, eso por el cual el niño se fortalece. Y un elemento importante de la resiliencia es el adulto de referencia, el adulto adecuado. Muchos niños, muchos adolescentes han conocido al adulto que miente, que engaña, que abusa, que se aprovecha, que manipula. Nunca han conocido a un adulto adecuado. El profesor puede ser esa oportunidad de que ellos conozcan a un adulto adecuado. De tal manera que esa imagen les va a permitir a ellos poder desarrollar un espacio en donde puedan elaborar sus conflictos. Es muy importante esto, ¿no? A mí, cuando hablamos de resiliencia, a mí siempre me gusta recomendar una novelita que se llama Mi planta de naranja Lima. De repente algunos ya lo han leído, de José Mauro de Vasconcelos. Y esa novelita, que es chiquita, se lo pueden leer en una noche. ¿eh? En la primera hoja hay la foto de un niño que dice, esta es la historia de un niño que un día conoció el dolor. Mi planta de naranja Lima trata de la vida de CC, un niño en una favela brasilera, que es como un asentamiento humano de nuestro país, ¿no? Y que ustedes imaginarán lo que vive un niño en esa situación y que un día conoce a un adulto adecuado, el Portuga. Y es él el que le da ese apoyo para enfrentar lo que da. El profesor puede ser eso. El profesor puede ser ese adulto adecuado que le puede brindar al niño, al adolescente, esa imagen positiva del adulto. De tal manera que pueda construir su espacio para elaborar su conflicto. Este rol del adulto de referencia es muy importante y está señalado en varios textos cuando hablan de la importancia de la resiliencia, los elementos que constituyen la resiliencia que fortalecen a un niño adolescente. El profesor puede cumplir tranquilamente esta función. Por eso que es bien importante. Hay varios programas que los incluyen, incluso de prevención en salud mental, ¿no? Yo he conocido en Bélgica
En Francia, en Europa francófona, existe un programa que se llama SOS Enfant, donde se detectan casos de niños que han sufrido maltrato o abuso. Entonces, el punto central son los profesores. Se capacita a los profesores para que hagan la detección temprana de casos sospechosos. De tal manera que ellos tienen un teléfono a las 24 horas y pueden llamar. Y en menos de las 24 horas se presenta un psiquiatra, un psicólogo, hasta un abogado, un asistente social, y evalúa el caso del niño. Y es tan rápido la actitud que en 24 horas el juez puede señalar incluso que se ha ubicado a una familia acogida o a un albergue para evitar el maltrato. Y esto teniendo como punto central a los profesores. Es importantísimo el rol de los profesores realmente. Sin duda alguna, son agentes realmente estratégicos en todo este. Así es. De repente, una pregunta que me hicieron en algún momento, hace algún tiempo, era sobre los más pequeñitos. Como repito, algunos pediatras los han llamado la generación pandémica, diferenciándolo de los niños mayores. ¿Por qué? Niñitos que aprendieron a caminar con la mascarilla puesta, ¿no? Y con determinados elementos con los cuales han crecido, ya son niñitos que ya tienen 3 a 4 años. Y uno se pregunta, ¿y ahora qué? Es decir, ¿cómo verán el futuro? Ahora que les dicen que ya no hay necesidad de mascarillas, que el encontrarse con personas que antes no habían conocido, ¿cuál va a ser el impacto en ellos? Una buena pregunta. Antes de la generación de la pandemia, se hablaba de la generación Z, las generaciones que habían nacido con el Internet. Y bueno, sí, efectivamente, ahora viene la generación de la pandemia, que en mi opinión, creo que uno de los problemas que van a tener es en relación al vínculo. El vínculo es esa capacidad que se desarrolla en contacto con las personas significativas, el padre, la madre, etcétera, que le va a permitir su desarrollo emocional y la capacidad de relacionarse con los demás. Sucintamente, el vínculo. Y muchos de estos niños pueden tener este problema, en mi opinión, deficiencia, por la distancia, el estrés familiar, la manera como el entorno familiar ha manejado la pandemia. Entonces, no solamente vemos que tienen esta experiencia de duelo, porque hay duelo en niños, ¿ah? Por si acaso hay duelo en niños, ¿ah? Que también puede ser no resuelto. Hay no solamente ese problema del duelo, de la ansiedad, del temor, de la pérdida, sino del vínculo, ¿no? Perder a sus personas significativas, a un padre, a una madre, a un abuelo, que en muchos casos era como un segundo papá, o una abuela, que era como una segunda mamá. Se pierde un personaje emocionalmente importante. Y esto puede afectar la capacidad de desarrollar un vínculo, lo que nos llamaría a la preocupación de que puedan tener dificultades para establecer relaciones adecuadas. Estoy especulando porque eso se verá un poco con el tiempo, ¿eh? ¿No? Mucho de esto lo veremos en los años que vienen cuando los recibamos en la consulta. Y ahí veremos cómo han ido evolucionando. Sí, definitivamente son pues muchas las cuestiones a resolverse, muchas preguntas que recién podrán ser respondidas con el paso del tiempo. Mi estimada Jessy, no sé si algunas otras preguntas, Álvaro, con respecto a todo lo que ustedes han escuchado, realmente un tema muy retador, con muchas dimensiones. Y Así es. y el doctor Juan Carlos realmente lo ha llevado a un nivel que realmente nos ha, no solo ha, ha destacado dentro de nosotros, pues ahí el sumo interés de lo que esto va a significar más adelante, sino también hacernos muchas más preguntas. Jessy, Beth. Sí, completamente, de verdad que muchísimas gracias al doctor Juan Carlos porque nos ha regalado tanta información y podríamos pasar yo creo que horas hablando de todos los temas y tratando de entender mucho más el impacto, ¿no? Yo tengo dos preguntas, a ver si nos puede ayudar el doctor. Por un lado, como padres,
¿Qué ajustes tenemos que hacer para adaptarnos? ¿Qué paradigmas tenemos que cambiar para adaptarnos a los nuevos retos que es educar a los niños y adolescentes de esta generación que han crecido con una dinámica social distinta a la que nosotros nos enfrentamos cuando fuimos adolescentes y que definitivamente ahora pues todo este tema del exceso de información también ahoga, ¿no? No solamente por información correcta, sino también información que no es correcta o que no es del todo cierta. ¿Cómo podemos o qué recomendaciones nos puede dar a los padres para ser mejores, para ser los adultos presentes, ideales, que podemos acompañar a los niños y a los adolescentes en esta etapa, ¿no? Y por el otro lado, un poco pensando que Beninformados es una plataforma en donde recibe a migrantes y refugiados aquí en el Perú y que muchos de ellos han vivido situaciones muy complicadas durante la pandemia, han tenido que salir de sus residencias, han tenido que vivir una situación económica muy complicada al no poder mantener económicamente sus ingresos, los niños también que han sufrido pues bullying por no solamente su situación a lo mejor de vulnerabilidad, sino también por la condición de ser extranjeros. ¿Qué recomendaciones pudiéramos darles o a dónde pudieran estas personas que muchas veces no tienen tampoco un sistema de seguro que los pueda soportar, a dónde podrían dirigirse ellos para tener apoyo en salud emocional? Ya. Con respecto a la primera pregunta, a mí me gusta mucho trabajar esta imagen de los capitanes del barco, ¿no? Los papás son los capitanes del barco. Y lógicamente para que este barco sea conducido y llegue a buen puerto, los dos tienen que remar en el mismo sentido. Los dos papás tienen que remar en el mismo sentido. Es uno de los problemas que vemos frecuentemente nosotros en la consulta, que los padres tienen estilos distintos. El papá dice una cosa y la mamá dice otra. Entonces, al final, no hay esa coordinación para poner límites. Pero nuestros hijos están enfrentados a una serie de eventos, situaciones que ocurren en la sociedad. Ya se ha dicho el Internet, la información, todo eso, que es, que es intensa. Hay una serie de mitos en nuestra sociedad que se dan y que deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, se dice que cuanto más información, mejor, y eso no es cierto, porque hay información chatarra, hay información que no sirve. El Internet tiene información chatarra, tiene pornografía, tiene páginas, por ejemplo, hay una página mía que enseña a las niñas, a las chicas, a no comer, a esconder la comida, propiciando un poco la anorexia. O otras páginas donde incentivan a las niñas a buscar lo que se llama ahora un sugar daddy, un adulto que las mantiene. Eso se encuentra en el Internet. Esa es información que no sirve, información chatarra. Ese es un mito, no es cierto. Cuanto más informado, mejor, no es cierto, porque se requiere una información adecuada. Por ejemplo, frente a eso, ¿no? ¿Quién protege, no? Allá Anthony, un psiquiatra americano, hablaba que la familia cumple la función de modulador, de intermediario entre el niño adolescente y la sociedad, de tal manera que modula ese impacto, ¿no? Entonces, pero para eso la familia tiene que estar bien empoderada, lo cual es difícil porque vivimos realmente una época en la cual hay crisis en la familia, ¿no? Entonces, ahora, ese rol también lo podría hacer la escuela, pero la escuela también tiene una crisis. Entonces, si volvemos a los papás, primero es importante que asuman ese rol, que los dos remen en el mismo sentido, que trabajen coordinadamente. Eso es importante. Segundo, que puedan orientarse, y aquí el papel de los profesionales es importante, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, médicos pueden orientar a los papás para manejar ciertas situaciones de manera adecuada. Por ejemplo, la expresión de las emociones, ¿no? El expresar un sentimiento no es señal de debilidad, es señal que somos seres humanos. Entonces los papás deben propiciar que pueda haber una comunicación clara, abierta y franca. Y eso no significa que se va a derrumbar, que se va a caer el techo
que alguien dice que tiene miedo o que está ansioso, ¿no? Eso es difícil, sobre todo en nuestro país, donde el machismo es fuerte y donde el hombre no tiene que demostrar que es macho. Y como dice el refrán, los hombres no lloran. Entonces, en la consulta vemos como muchos niños, muchos papás no dicen lo que sienten por temor a expresar debilidad. Entonces, hay que dar un espacio para expresar las emociones de una manera franca y segura, ¿no? Bueno, eso es lo que voy a decir de la primera pregunta. La segunda pregunta. Yo creo que hay situaciones donde la sociedad se ve enfrentada y tienen que salir a colación una serie de valores que son humanos. Y dentro de ellos, el de la solidaridad. El de la solidaridad. Debemos ser solidarios con aquel que viene a nosotros para escapar de una situación de sufrimiento. Lamentablemente, el percibir al diferente puede generar mucha angustia. Hay gente que se angustia cuando ven a alguien que es distinto. Y eso puede originar inicialmente un rechazo. Pero frente a eso, valores como la solidaridad se deben propiciar. Por eso que es importante que existan instituciones que lo hagan. En el caso de plataforma de Cacao Móvil, por ejemplo, esto puede propiciar la solidaridad, la hermandad, en la cual nos podamos apoyar, más allá de lo que los gobiernos puedan hacer, ¿no? Es que exista esta iniciativa de la población de ayudar, de proteger a aquel que está desvalido. Gracias, doctor. No sé si Álvaro tiene alguna pregunta también que quiera compartir. Gracias, gracias, doctor Juan Carlos, por toda la experiencia y todo lo que nos ha compartido en esta tarde. Acá en las redes me ha llegado una pregunta, bueno, dos preguntas prácticamente, ¿verdad? Pero la primera es, viene de una madre, dice, de una comunidad, y dice, ¿cuál sería así como las principales actividades más efectivas para mejorar a largo plazo los estados emocionales de los hijos, de los jóvenes que están ahora un poco afectados, ¿no? Con todo lo que ha venido sucediendo? Sí. Bueno, yo había mencionado esto. Yo les recomiendo esto siempre a las mamás en este periodo de pandemia, ¿no? ¿Qué hacer para que emocionalmente mi hijo no se afecte tanto? Primero, que debe continuar estudiando, aún con las limitaciones que puedan haber. Hay mamás que me decían, pero doctor, el estudio virtual no es igual que presencial. No importa, señor. Pero eso le va a permitir a su hijo que tenga unas actividades, que pueda organizar su día y que pueda aprender algo. Ese es uno. Dos, que mantengan su contacto social. Mantenga contacto con los amigos. Lógicamente hablamos de amigos positivos, ¿no? Hay que saber conocer quiénes son los amigos. En el caso de los adolescentes, con las amigas de la pijamada, los amigos del equipo de fulbito, el contacto con el enamorado o la enamorada, lógicamente si son buenos elementos, ¿no? Debe mantener eso. Mantenerse en actividad física. También eso es importante. Yo recuerdo el caso de una mamá que me decía, doctor, nosotros no podemos salir porque era la primera ola, donde no se podía salir ni a la esquina. Entonces vivía en un edificio, entonces la mamá quería un ejercicio por el cual su hijo tenía que subir la escalera. Subía y bajaba todas las mañanas. Y esa era una actividad física que hacía. Otra mamá que entrando por internet encontró un trainer que se temporaba por YouTube y la puso a su hija a hacer ejercicio. Otra mamá que encontró uno que daba clases de baile por el YouTube. Entonces, la actividad física es importante en el caso de ¿no? Entonces, esas son cosas que yo recomendaría. Lo otro, el aspecto de la comunicación es importante. El niño, el adolescente debe tener la libertad de poder expresar lo que siente, de poder llorar. No hay que tener miedo a los sentimientos. No se va a derrumbar la casa porque un niño llora porque tiene miedo.
es un sentimiento normal. Todos lo hemos vivido en este periodo de pandemia. Entonces, hay que escuchar las emociones, hay que validarlas, hay que tranquilizarlo. Entonces, es importante el aspecto de la comunicación. Y el otro, el aspecto de la flexibilidad. Hay que ser flexible, lógicamente, ¿no? Un niño está en clases virtuales, hay que entender que está haciendo sus tareas con estrés, ¿no? Entonces hay que tener también flexibilidad hasta en el momento de hacer las tareas, ¿no? Esas son algunas recomendaciones que podría hacer. Gracias, doctor. Y había una consultita que me han dicho si conoce algún sitio donde se podría compartir, ¿no? Sitios virtuales donde se podría compartir en las redes, ¿no? Alguna página que pueda decir, mira, este es importante y puedes compartirlo con tu hijo, ¿no? Donde videos o contenidos que se puedan leer, que puedan ser interactivos, ¿no? O de aprendizaje. Bueno, el Hospital Valdizán, donde yo trabajo, saca una serie de entrevistas, temas, que puede ser de interés hasta para los papás también, ¿no? Y eso lo pueden encontrar en YouTube, Ya. como Hospital Emilio Valdizán, ¿no? Ahí pueden encontrar que semanalmente hay entrevistas, se tocan estos temas por los profesionales, ¿no? Y se da una orientación, ¿no? Ahí incluso pueden hacer también sus preguntas, como aquí, ¿no? Hacer sus preguntas y sus inquietudes y se les puede orientar, ¿no? Eso podría ser una alternativa. Correcto. Gracias, doctor Yesibel. Sí, gracias, doctor. Aquí recibimos una última pregunta ya para finalizar, de Cecilia. Nos pregunta, ¿cómo orientar a nuestros hijos adolescentes ante tanta inseguridad y violencia en la sociedad? ¿No? Importante este tema de la violencia, y podríamos agregar incluso, ¿no? Las drogas y otro tipo el alcoholismo, otras adicciones que también están ahí presentes, ¿no? Sí, lamentablemente los adolescentes aprenden muy temprano que una forma de resolver el conflicto es a través de la violencia. Y esto lo vemos hasta por la televisión, ¿no? Vemos que todos los personajes, hablamos de Justiciero, el Vengador Anónimo, etcétera, resuelven ¿cómo? A través de la violencia. Y hasta lo vemos en los dibujos animados, ¿no? Por ejemplo, Tony Jerry, Popeye, ¿cómo se llama? El Correcaminos, etcétera, se resuelven la violencia. Y lo peor es que a la víctima no sale ni una sola gota de sangre. Entonces, se le da el mensaje de que la violencia no tiene consecuencias. Entonces, este es un aspecto que se debe trabajar con los adolescentes. Ya se dice que, por ejemplo, si se quisiera prevenir esto en los colegios, por ejemplo, sería útil un taller para aprendizaje a resolver conflictos, para que los adolescentes aprendan a resolver conflictos de manera más saludable, por ejemplo, a través de la negociación, por ejemplo. No, que no todo se resuelve con la violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, por ejemplo, en los programas, en los juegos de videos, online o los videojuegos, que los papás entiendan que no todos los juegos son para niños. Muchos de estos juegos son para adultos. Lo que pasa es que como creen que ver así dibujitos, creen que es para niños. No, son hechos para adultos. Entonces uno tiene que interesarse y ver, porque generalmente estos juegos, o en la caja que viene, o en la pantalla, sale la edad que corresponde. Hay que estar de acuerdo, ver que juegan la edad. No es igual jugar pues un juego violento que un FIFA, que es de fútbol, ¿no? Eso es un poquito más constructivo. Entonces hay que estar atentos. Los papás no deben ser muy confiados en eso. No estar atentos en los juegos, en los programas que ven y en orientarlos en las consecuencias de la violencia y que efectivamente la violencia es dañina. Sí, correcto. Ahí también sería interesante con el tema de las películas y las series, ¿no? También hacer una validación previa. Hay foros en donde los padres dan su visión sobre la evaluación de las películas
y ver, ¿no? Porque a veces uno cree que una película va de una cosa y resulta que termina viendo mucha más violencia, no solamente física, también verbal, la forma como se expresan o las situaciones que se presentan son borde y a lo mejor los niños y las niñas no están preparados para manejar y entender todo lo que significa. Entonces es una buena práctica antes de ver una película, Hay que informarse, hay que informarse, sí. sobre todo en los juegos, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú se ha extendido mucho el PlayStation 2 y se ha extendido mucho el PlayStation 2, ¿por qué? Porque los juegos se pueden piratear, lo que no ocurre con el 3 o el 4. En el 2 los juegos se pueden piratear. Entonces, un juego de PlayStation 2 que cuesta 100 soles, 70 soles en una tienda, pirateado está 5 soles. Entonces es fácilmente asequible y existen 3.500 títulos de PlayStation 2 y todos son un buen porcentaje de juegos hechos para adultos. Y ese es el problema, que en el original, en la caja, dice la edad. Entonces el papá coge la caja y dice, este juego está hecho para personas de mayor de 18, por decir. Entonces ya sabe que ese juego no le corresponde a su hijo. Pero al comprarlo pirateado, en la caja no dice. Entonces el niño puede estar, o el joven puede estar usando un juego que no es para su edad. ¿No? Había uno bien conocido, ¿cómo se llama? Hay uno que es Grande Fausto San Antonio, donde es un videojuego en el cual el personaje central obtenía puntos por los casos de asesinato, violación que hacía. Ese era el juego. Entonces, y eso el papá piensa que es como ve dibujitos, cree que es una cosa para niños, cuando en realidad es un juego de adultos. Entonces, hay que informarse, hay que revisar qué cosa lo está haciendo. Así es, doctor. Muchísimas gracias de verdad No, por las gracias a todo ustedes. lo que nos ha regalado en la noche de hoy. Para nosotros es un placer tenerlo, tanto en Beninformado como en Cacao Móvil, y que nos haya dedicado su tiempo para hablar de este tema tan importante y darnos tantas recomendaciones. Esta información queda disponible para todos en las dos plataformas, en las páginas de Facebook, tanto de Cacao Móvil como de Beninformado, y también en la página web de Beninformado, www.beninformado.pe, y en nuestros canales de YouTube. Así que lo estamos poniendo a la disposición para que cada vez más personas puedan tener acceso, lo puedan ver con calma otra vez, escuchar todos los puntos que hemos hablado el día de hoy y compartirlo con otras personas que puedan necesitar esta información y que necesiten orientación en esta etapa de acompañamiento y de desarrollo para que nuestros niños, niñas y adolescentes pues retornen a la normalidad de una manera saludable, con mucha salud mental y emocional. Muchísimas gracias, doctor, por Y la gracias a compañía. ustedes por darme esta oportunidad. Sí, Hugo, ya quedamos entonces pendientes para la próxima invitación en agosto, que tenemos ya nuestro próximo webinar y que estaremos informando a través de nuestras plataformas, ¿correcto? Sí, en principio, doctor Juan Carlos, un privilegio, un honor haberle tenido aquí. Es uno de los líderes más autorizados en el Ay, mundo muchas gracias. de psiquiatría infantil de nuestro país, como ustedes habrán podido apreciar. Son muchos los retos que tenemos por delante, así que lo que se ha vivido todavía está por verse en lo que va a venir y habrá que estar definitivamente preparados en términos de personas e instituciones. Nuestro siguiente webinar, porque ya nos encontramos en una fase de mirar un poco la pandemia que todavía persiste, pero hacia el futuro. Vamos a tener pues, la presencia del profesor emérito de la Universidad Católica del Perú, Juan Arroyo, un hombre muy reconocido en el ámbito de la sociedad civil de nuestro país. Con el cual vamos a conversar sobre cómo se va a delinear la nueva normalidad en nuestras sociedades cuando por fin la COVID-19 sea declarado deje de ser una crisis declarada. No sabemos si este es un futuro que ya está muy cercano, ya que con las epidemias, con su pasaje a su estado de endemia, muchas veces los límites no son fáciles de ver, pero ya tenemos que enfrentar una nueva normalidad y vamos a traer a uno de los mayores sociólogos de la salud en este país para conversar al respecto. Es lo que vamos a tener en agosto.
Bueno, estaremos ya pendientes de compartir la invitación y los esperamos a todos. Álvaro, gracias por acompañarnos y por enlazarnos con Cacao Móvil. Esperamos que en el próximo webinar también nos puedan acompañar. Gracias. Bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias.